Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Twitch y bienvenidos a mi canal. Yo soy Rodrigo Martín y estamos aquí en mi canal de Twitch para hablar de uno de los temas de actualidad, en este caso de la Premier League, como es el Nottingham Forest, el histórico conjunto inglés con dos Copas de Europa que ha retornado a la Premier League tras muchos años fuera de la máxima categoría inglesa. Y para ello tenemos a un auténtico especialista en la Premier League, periodista deportivo, ya le veis perfectamente en el directo. Tenemos a Alex Dorgo. ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodri, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme y también para hablar un poco del Nottingham Forest y, como bien has dicho, de su vuelta a la máxima categoría del fútbol inglés. Ujú. Bueno, pues vamos a ello. Este Nottingham Forest que ha realizado una política de fichajes enorme, más de 10, de 15 fichajes para intentar readaptarse, ¿no?, a la Premier League tras muchos años fuera de la máxima categoría. Tengo aquí apuntados nombres como Mangala, como el caso de Remo Freuler, como el caso de Bolí, como el caso de Lodi, Aurier. Bueno, prácticamente, ¿no? Nos podríamos tirar aquí todo el día nombrando nuevos futbolistas, ¿no?, que ha traído el Forest. Y vamos a empezar por ahí, ¿no, Alex? ¿Por qué piensas que ha realizado una política de fichajes tan feroz, ¿no?, el Nottingham Forest en este retorno a la Premier, teniendo en cuenta que pierde un poco la esencia, ¿no?, de ese Forest que subió de Championship a Premier? Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta que los equipos que suben de o sea, de Championship a Premier League tienen un cierto miedo, digamos, a caer de nuevo, porque se ha visto estos últimos años con el Fulham, con el Norwich, que al fin y al cabo esa diferencia es bastante notable cuando subes de categoría. Estamos hablando de la Premier League, también una de las ligas más prestigiosas del mundo, si no la que más, seguro. Entonces yo creo que también, teniendo también un presidente como Marinakis, que también es el presidente del Olympiacos, Ujú. pues bueno, yo creo que también existe ese cierto miedo a decir, bueno, no quiero que me suceda lo mismo. También te digo una cosa que ya luego lo tocaremos mejor. No creo yo que la cantidad sea mejor que la calidad y por ahora se está viendo. Ujú. Bueno, pues lo que nos comenta Alex, ¿no? Un Nottingham Forest que ha realizado una política de fichajes enorme. Yo, pues, se me acerca más o menos, ¿no?, a la que realizó el Fulham en su anterior ascenso, que también creo que realizó muchísimos fichajes y a pesar de ello fue uno de los equipos que peor nivel, ¿no?, ofreció en la Premier League y retornó a la segunda división. Este año parece, ¿no?, que sin una política de fichajes tan exagerada, el conjunto de los Cottagers se está manteniendo con bastante facilidad en la Premier League, ¿no?, con los Mitrovic, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso, Alex, el Nottingham Forest, que no está obteniendo malos resultados en estos últimos partidos. Cabe recordar que ganó un partido fundamental en Southampton 0-1 a los Saints, por ejemplo, y va a jugar, creo que ronda de cuartos de final de Copa de la Liga en casa, creo que frente al Wolverhampton de Lopetegui. Así que lo dicho, ¿no, Alex? Por ahora parece que esa política de fichajes, que en un primer momento puede parecer demasiado fuerte, ¿no?, para lo que se puede esperar de una temporada, no le está yendo mal. El equipo está fuera del descenso, no está jugando mal, un 4-3-3 con Augonishi siendo el máximo goleador. Un poco, ¿qué te está pareciendo, no, este Nottingham Forest ya a nivel más de táctica, a nivel de rendimiento en este retorno a la Premier? Bueno, ahora se le viene un tramo muy importante porque de hecho lleva, bueno, tiene 4 o 5 partidos pues contra rivales, digamos, directos, entre ellos el Fulham, el Bournemouth, o sea que, bueno, en cuanto a su rendimiento, pues hay que tener en cuenta que al principio comenzó jugando con una defensa de 5. Parece que a Steve Cooper no le convence y por ese paso posterior a esa 4-3-3, que bueno, no sé yo si precisamente es la mejor formación, porque si estamos hablando de que el Forest tal vez pueda tener ese miedo a esa vuelta a la Premier League, pues hay que tener en cuenta que en Championship también juega con defensa de 5. Comenzó la temporada de esta forma también y yo creo que hay jugadores como Renan Lodi que precisamente ese esquema le favorece mucho. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que también comentas tú, está fuera del descenso, aunque hay que decirlo, que el descenso está muy muy peleado. O sea, lo he visto antes y de la decimotercera posición a puestos de descenso solo hay 5 puntos, creo, no, 2 puntos, perdona. Ujú. Y la verdad es que bueno, sí que es verdad que el rendimiento tal vez, hay algunos jugadores que sí que están dando un mejor nivel, en el caso de Aguonigi, por ejemplo, o Gibbs White. Para algo también se desembolsó una buena cantidad por ellos. Ujú. Pero luego hay otros jugadores que están dando un poco más de dudas. O sea que vamos a ver lo que pueden hacer, porque bueno, tantos fichajes necesitan una adaptación. Hay algunos que obviamente se adaptan mucho más rápido. Pero sí que es verdad que si fichas, creo que 22 jugadores, si no me equivoco, pues obviamente no es fácil adaptarlo a todos, porque si tenemos en cuenta que el 11 titular
prácticamente en su totalidad, pues está formado por jugadores que han llegado este verano, pues tiempo al tiempo, pero como dice, ahora mismo está funcionando en su medida, aunque veremos a ver cómo va, porque ese último tramo de temporada siempre también suele costar caro. Ujú. Bueno, pues este Nottingham Forest, que como nos comenta Alex, ha vuelto a esta Premier League con 20.000 caras nuevas, ¿no? Con cromos prácticamente distintos, a excepción, por ejemplo, de hombres como Worrall, como Jace, que un poquito mantienen la pequeña esencia, ¿no? Del Forest que consiguió el ascenso a esta Premier. Y ahora vamos a centrarnos en el banquillo, Alex, para hablar de Steve Cooper, un técnico, el galés, que logró el ascenso el año pasado con el Nottingham Forest en ese playoff final, venciendo al Huddersfield por 0-1, ¿no? En ese duelo ya clásico de Wembley, ¿no? Donde el equipo que gana logra conseguir muchísimo dinero, que luego principalmente, ¿no? Le permite lograr fichajes pudiendo gastar bastante más de lo que se puede esperar de un equipo humilde como es ahora mismo el Forest. Y bueno, pues empezó muy mal la temporada, con muchas derrotas, se hablaba incluso de la salida de Galés, pero a pesar de ello, que lo hemos estado comentando un poquito antes de la entrada en el directo, a inicios de octubre la directiva decide mantener al técnico galés, le vuelve a, vamos, le renueva, le permite seguir en su cargo y bueno, pues el equipo no está reaccionando mal, además de los fichajes, Steve Cooper, un técnico que en Champions League lo hizo muy bien con el Swansea, también estuvo en las inferiores del Liverpool. ¿Qué nos puedes hablar un poquito, Alex, de Steve Cooper y un poco del planteamiento que le está dando a este Forest? Bueno, Steve Cooper, el salvador sin duda. Y yo creo que un aspecto muy importante en los banquillos es la confianza en un entrenador, porque si al fin y al cabo está haciendo tantos fichajes como estamos comentando y a la primera de cambio, cuando algo no funciona, pues lo despides, pues sinceramente eso lo que hace yo creo que es desestabilizar un poco más el equipo. Si confía en un entrenador, en una persona que te ha hecho subir a la Premier League, aunque tal vez no salga como tú quieras, yo creo que es un paso muy importante y que todo club debería respetar, porque por ejemplo, de hecho, en el Liverpool, el Manchester City lo resalta mucho, perdón. El hecho de confiar en el entrenador, de apostar por él y de tener paciencia. También es muy importante tener paciencia, porque es que eso, si el Liverpool, por ejemplo, no ha despedido a Klopp, es porque confía en él y yo creo que el Nottingham también confía, porque ha sido el hombre que, como bien has comentado, el año pasado pudo, bueno, fue el héroe, digamos, de esa Del ascenso, ¿no? aventura por Championship y el ascenso a Premier League. Así que, sin duda, muy importante esa paciencia y esa confianza en el galés. Ujú. Un Steve Cooper que, si no me equivoco, llegó en septiembre de 2021 y lo que nos está comentando Alex, ¿no? Lo hizo de maravilla en Nottingham Forest, que las últimas campañas en Champions, y me acuerdo que estuvo con la Musi, tuvo una época, bueno, en la que el equipo estaba en zona alta, pero luego volvía a caer. Era un equipo que estaba un poco en tierra de nadie, ¿no? Con todo el respeto del mundo, por ejemplo, como el Zaragoza, ¿no? Otro súper histórico de nuestro fútbol, que hubo una época en la que estuvo cerca de ascender, pero en líneas generales siempre se ha mantenido un poquito ahí en tierra de nadie, ¿no? En posiciones intermedias, etcétera, etcétera. Y a lo que vamos ahora, con Steve Cooper conseguían este ascenso histórico que creo que desde el año 99, salvo que me corrija Alex, no conseguían, ¿no? Estar en máxima categoría inglesa y con el galés lo han conseguido. Ahora sí, Alex, nos vamos al césped y empezamos en la portería. Vamos a hablar de Dean Henderson, para mí sin ninguna duda, o al menos hasta hace pocos años, ¿no? Una de las grandes promesas en la portería de Inglaterra. Me acuerdo yo que tuvo vamos a decirlo así, en el Manchester United, ¿no? Era una de las grandes promesas que había en la academia de Old Trafford, pero obviamente, ¿no? La figura de De Gea le dejaba fuera y ahora parece que Dean ha encontrado un poco su posición en este Nottingham Forest. ¿Qué relevancia le das, Alex, a la figura de Henderson en este Forest? Bueno, el portero con más carisma de la Premier League, sin duda, con su gorra y relevancia. Yo creo que, sinceramente, es uno de los jugadores más importantes, de eso no cabe duda, sinceramente, porque ya de por sí tienes un portero joven al que le está dando muchas oportunidades y si es un guardameta que en su día en el Manchester United pues tuvo también pues esa oportunidad para cubrir la portería. Ahora con De Gea sí que es verdad que también en un buen rendimiento pues no le han dado tantas oportunidades, pero está haciendo una gran temporada ya, aparte de los goles que encaja, tampoco demasiados para, también te digo que para mucho y me acuerdo por ejemplo en un partido contra el West Ham que le para el penalti a Declan Rice y consiguen su primera victoria de la temporada. Así que sin duda es un jugador que ahora mismo está cedido, pero si pudiesen ficharlo para la próxima temporada, si tienes un guardameta ya de presente y de futuro, eso te va a asegurar mucho en un equipo que necesita salvarse. Uh -huh.
Bueno, lo que nos comenta Alex, ¿no? Para mí un grandísimo portero, Dean Henderson. Yo francamente pensaba hace pocas temporadas que le iba a quitar el sitio a De Gea, porque bueno, oye, portero inglés, obviamente en un equipo de Sí. Inglaterra, De Gea en ese momento, bueno, se tambaleaba un poquito, vamos a decirlo así, en la portería del United, pero a pesar de ello, el conjunto de los Diablos Rojos seguía apostando por el español y obviamente, ¿no? Al bueno de Henderson le ha tocado buscarse la vida, en este caso en el City Ground. Vamos ahora, Alex, con la línea defensiva, donde encontramos, como es en todas las líneas, ¿no? Fichajes importantes, como el caso de Lodi, llega cedido del Atlético de Madrid, seguramente, ¿no? De los fichajes más sonados y que nadie se esperaba que saliera del Atlético. La llegada también de Ori en el lateral derecho. Encontramos a Worrall, que es el capitán, seguramente de los principales bastiones, ¿no? Que tiene el Nottingham Forest. Una línea defensiva, Alex, que no es mala a través de los nombres, pero que le está costando cerrar la portería al Forest. Y ahí creo que justo lo has clavado porque yo creo que el Nottingham Forest tiene un equipo muy interesante y si ya nos centramos en la defensa tiene nombres que, bueno, pueden mezclar esa juventud que a mí es una cosa que me gusta mucho en los equipos, también que haya esa mezcla de juventud y también de veteranía. Tienes como juventud a Renan Lodi, que lo que he comentado en defensa de cuatro, sí que es verdad que es algo más vulnerable, sobre todo a las espaldas. Pero luego tienes también a otros hombres como Aurier, luego tienes también a Neco Williams, que es uno de mis jugadores fetiche de esta Premier League sin duda. Y luego ya si tienes como defensa, por ejemplo, a McKenna, que viene del fútbol escocés. Tienes también a Musa Niakate, que no ha podido todavía tener ese rodaje, pero es un gran central con un gran físico, contundente, también bueno al corte y por arriba. Y ya luego Joe Worrall, o sea, que sería de un equipo que asciende y no tiene figuras de este estilo, ya sea Worrell o ya sea Ryan Yates. Ujú. Bueno, pues lo que nos comenta Alex, ¿no? Yo creo que es un equipo que todavía está por ensamblar, lo hemos hablado un poquito en la presentación, ¿no? Cuando traes 15, 20 fichajes, yo decía 10, fíjate, ¿no? Tirando muy por lo corto, cuando traes prácticamente una plantilla entera, básicamente, pues obviamente hasta que ensamblan las piezas cuesta muchísimo y yo creo que también a partir de ahí el mantener a Steve Cooper es por ese motivo, ¿no? Un técnico ya conocedor meridianamente de la plantilla, que traer un nuevo entrenador, ¿no? Y que obviamente tenga otra vez que recolocar todas las piezas con lo difícil que es, ¿no? En este esquema Un caos. eso es tan variopinto, ¿no? Que tiene el Forest con más de 20 caras nuevas. Vamos, Alex, al centro del campo, donde encontramos a jugadores también muy interesantes y con características muy diferentes. Nos vamos a centrar primero en la mitad de cancha, en un poco el que es el 5, el que es el pivote, y es Freuler, que es el jugador suizo, un futbolista de muchísimo recorrido, constantemente dando apoyos a la línea de los centrales para sacar la pelota, un futbolista muy importante, tanto en la Atalanta en su época en Bérgamo como en la selección suiza. ¿Qué nos puedes hablar, ¿no? de Freuler? Vital, o sea, yo te diría que incluso top 3 fichajes por necesidad de este Nottingham Forest, que la verdad, bien lo comentas tú, no puedo añadir mucho más de Freuler, ya lo vimos en la Atalanta, un pedazo de jugador que como 5 tiene la capacidad para incrustarse entre centrales, para poder ayudar en la salida también de balón y con la jerarquía y con el liderazgo de repartir y mirar a nivel, bueno, de forma vertical hacia sus compañeros y sin duda. Sí que es verdad que luego hay otros como Orel Mangala también, que pueden tener esa capacidad, pero yo creo que ahora mismo el suizo es la pieza clave e indispensable. Digamos esa columna vertebral, como puede pasar en el Barça con Busquets, en su día Casemiro con el Madrid, que bueno, que si al fin y al cabo se lo quita, pues toda esa columna se derrumba. Sí, estoy de acuerdo. A mí es un jugador que me encanta, con muchísimo recorrido, con buena salida de balón. Es verdad que tiene un poco esa posición de 5, pero puede intercambiarse a lo mejor con Mangala o con el propio Yates, del que vamos a hablar ahora. Pero es verdad, para mí, estoy completamente de acuerdo contigo, Alex. Para mí, jugador absolutamente fundamental para entender, bueno, que el Nottingham Forest por ahora mantenga la cabeza fuera del descenso, ¿no? Vamos a decirlo así. Vamos Sí, sin duda. ahora para acabar con la mitad de cancha. Y además a mí es que me encanta hablar un poco de los jugadores de la cantera, que por desgracia ahora parece que es solo el dinero. Es verdad que aparecen casos excepcionales como el caso de Lucas Pérez, ¿no? Que retorna al Deportivo a La Coruña, un jugador, una persona nacida en la propia ciudad gallega. Y el caso de Yates, un jugador de la cantera, de las inferiores del Nottingham Forest, ha pasado por el Scanthor, ha pasado por diferentes equipos humildes de la liga, vamos, de la liga del fútbol de Inglaterra y ahora en primera división se mantiene Yates, un poco el corazón, un poco ese chico, ¿no? Que ha ido creciendo y que ha llegado a la máxima categoría. ¿Qué nos puedes hablar un poco, Alex, de Yates y de la importancia, ¿no? También de contar con jugadores de la casa. Hombre, siempre mola ver estos casos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en el Leicester, ese que ganó la Premier League, tenían un caso similar con Andy King, Ujú, el centrocampista galés, que también
pues llevaba bastantes años ahí. Pero hay que recordar que Ryan Yates solo tiene 25 años y la verdad es que es un perfil de jugador, un interior muy interesante también porque es ese interior que acompaña al pivote, ese interior que también le ayuda a respirar, que no toda la responsabilidad caiga, en este caso, en Remo Freuler, incluso en Orel Mangala. Y la verdad es que sí, mola mucho ver estos casos de jugadores que siguen en su club, que el club también apuesta por ellos y que al fin y al cabo ayudan. Estuvieron en las malas y ahora que el Forest ha vuelto 23 años después a la Premier League, pues siguen ahí. La verdad es que es ese corazón, como bien comenta, yo creo que no se puede definir mejor, ¿eh? O sea, ese acompañante que también necesita el equipo. El otro día, de hecho, contra el Blackpool, creo que marcó el único gol del Nottingham, pero bueno, sin duda es un jugador que tal vez no es titular indiscutible, tal vez podría tener un jugador mejor por delante, pero siempre que yo creo que es necesario en plantillas también de este estilo, es necesario jugadores así de la casa. Ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Muy molón siempre ver a jugadores de la casa que llegan a la primera categoría, llegan al máximo y más teniendo en cuenta este Nottingham, ¿no? Un equipo que ha estado en Championship tantos años, sufriendo y ahora pues le ha llegado la oportunidad de retornar a la Premier League. Acabando, vamos a hablar de otro de los talentos, de los futbolistas de más calidad, otro de los jugadores que tiene esa estrella, ¿no? Para los próximos años, que ya estuvo el año pasado, y es el caso de Brennan Johnson, el futbolista galés, Alex, y además le vimos en el anterior mundial con los Gareth Bale y compañía, además siendo un jugador importante en el combinado galés en ese mundial, aunque bueno, no pasaron de fase de grupos, pero lo dicho, ¿no? Un futbolista segundo punta, con gran calidad, dando los apoyos necesarios a los Awoniyi, a los Gibbs White. ¿Qué nos puedes comentar, ¿no? acerca de Brennan Johnson? Yo creo que también su posición es ese falso delantero que comentas, que no vemos mucho en la actualidad porque se está perdiendo un poco, pero sí que es cierto que ya de por sí su historia fue muy bonita el año pasado con su gol también en esa, no sé si fue en la final o fue en semifinales del playoff, pero cumplió el mismo paso que su padre, David Johnson, y la verdad es que fue una historia muy bonita también, jugador muy joven, la verdad, y bueno, un poquito más de él. La verdad es que es un jugador muy interesante que ya, como comenta en el Mundial, pues tuvo su oportunidad. De hecho, ha tenido más de las que yo pensaba. Pero yo creo que podría ser ese acompañante perfecto para un delantero que pise mucho más área, porque no tiene tampoco el peso de conducir el balón y bueno, al fin y al cabo el rol que tiene Gibbs White, pero sí que es ese enlace, ese nexo entre precisamente Gibbs White y Aguonilla, así que es un jugador muy interesante que no sé si acabará toda su vida en el Forest o tal vez da un paso hacia adelante, que como hemos dicho es muy joven todavía, pero la verdad es que capacidades tiene para dar mucho de qué hablar. Ujú. Sí, sí, jugador muy interesante, ¿eh? Yo le he seguido también en Champions y durante varias temporadas, lo que dice perfectamente Alex, ¿no? Un jugador que actuó bien de segundo punta, dando los apoyos necesarios al delantero, con calidad, con buen remate. Hace unos días me acuerdo un remate tremendo al palo en San Mary frente al Southampton, que de milagro nos significó el 0-1 en ese momento, cuando iban a cero. Así que un jugador que, como dice Alex perfectamente, yo creo que puede estar varios años en Premier League. Talento tiene. Y ahora para cerrar, Alex, lo que es el 11 más o menos que hemos realizado del Forest, hay que hablar de Awoniyi, ¿no? Hay que hablar del jugador que llega del Unión Berlín, un futbolista por el que desembolsó bastantes libras, bastantes millones el Nottingham Forest, lo hizo muy bien en el combinado berlinés y ahora es el máximo goleador de este Nottingham Forest, un jugador corpulento, de mucha velocidad, es cierto que a lo mejor no tiene una técnica magnífica con el balón, pero la que tiene la mete el bueno de Awoniyi. Delanteros de los que marcan historia en la Premier League sin duda, porque bueno, pasó por el Liverpool, estuvo en la cantera de Liverpool, no tuvo suerte, también es normal porque se estaba cimentando uno de los mejores equipos de estos últimos años sin duda. Y bueno, probó suerte en la Bundesliga, le ha salido bien en un Unión Berlín también muy honesto, muy humilde. Y ahora pues se ha vuelto a la Premier para liderar el ataque de un equipo recién ascendido. La verdad es que en cuanto al proyecto, yo creo que es un delantero totalmente válido para este Nottingham Forest, un delantero también muy corpulento, como dices, con gol, con también esa, tal vez técnica no es la mejor, tiene que pulirla, pero sin duda es un recurso que Steve Cooper pues necesitaba. Y bueno, este año 4 goles en Premier League, así que bueno, le marcó de hecho al Liverpool, cosas de la vida
que tiene y al fin y al cabo es esa, diría, esa redención del nigeriano que ahora mismo pues, está en un equipo en el que los goles pasan por sus botas o su cabeza o por donde él quiera rematar. Ujú. Bueno, lo que nos comenta, ¿no? Del bueno de Awoniji, el jugador africano, ¿no? Que lo ha hecho muy bien en Unión Berlín, en otro de los equipos, ¿no? Que lo está haciendo perfectamente este en la Bundesliga a pesar de la salida del jugador africano y que en el Forest lo está haciendo muy bien y seguramente, ¿no? Como nos comentaba Alex, por sus botas pasará la salvación de este Nottingham Forest. Y ahora sí, Alex, para cerrar ya un poco como diagnóstico final, ¿no? De este Nottingham Forest tras un poco poner la lupa, ¿no? Las diferentes líneas del equipo del City Ground. ¿Cómo opinas que puede acabar este Nottingham Forest? ¿Piensas que se va a salvar? ¿Piensas que va a ser un equipo que va a volver a la Championship? Un poco, ¿cómo piensas, ¿no? Que va a ser este último tramo de temporada para el equipo de Cooper. Bueno, yo espero que se salve. La verdad es que a principio de temporada, ya lo comentaba sobre todo, ahora se me ha bajado un poco la euforia del Nottingham, pero a principio de temporada con la llegada de Lingard y demás, bueno, viendo los fichajes también te ilusiona, ¿no? Al fin y al cabo, un equipo que vuelve a Championship y revoluciona tanto su plantilla, pues da para qué hablar, ¿no? Pero yo espero que se salven. Aún así no va a ser nada fácil porque lo que comentaba antes, de la decimotercera posición al descenso hay únicamente 2 puntos, si no me equivoco, está muy disputado. Y en Premier League suele haber una tendencia estos últimos años que siempre suele haber uno o dos equipos que matemáticamente no consiguen lograr muchos puntos, pero este año totalmente lo contrario. O sea, yo creo que este año va a estar más disputado que nunca y el Nottingham va a ser uno de los candidatos al descenso. Pero bueno, si consiguen hilar sus piezas, esa adaptación consigue también finalizar y consiguen salvarse, pues es el objetivo. Vamos a ver cómo funciona. Yo espero que sí que se salven, porque si no, imagina hacer 22 fichajes para que al fin y al cabo tengas que volver a donde estaba hace un año. O sea que espero que sí que se puedan salvar. Bueno, pues lo que nos comenta el bueno de Alex Dorgo, ¿no? El Nottingham Forest, que va a intentar mantenerse en la Premier League tras este retorno a la élite del fútbol inglés, con muchísimos fichajes, manteniendo al menos lo que es el entrenador, seguramente, ¿no? También veremos algún fichaje en el mercado de invierno, ¿no? Un poquito para intentar contrarrestar, ¿no? Lo que ocurrió en verano, así que lo dicho, ¿no? Pues a ver lo que ocurre con este Forest, que como nos comenta Alex, tiene pinta de que va a sufrir en este retorno a la Premier League. Así que nada, Alex, pues lo dicho, un placer que te hayas pasado por aquí, sabes que es tu casa y hablamos de la Premier League cuando tú quieras. Cuando tú quieras, tú sabes, me manda un mensaje y ya está. Así que nada, un placer, la verdad, de poder hablar un poquito de este Nottingham y bueno, nos veremos pronto, eso seguro. Bueno, seguro que es así. Hablando de la Premier League que tanto nos gusta, aquí tenemos a Alex Dorgo. Si le queréis seguir en Twitter, @AlexDorgo24. Si me queréis seguir a mí en Twitter, @Rodrigle22, Rodrigo Martín Sports, tanto en YouTube como en TikTok. Cerramos aquí este directo. Será hasta una siguiente retransmisión. Adiós, chao, chao. Chao.